Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Capítulo 10. La travesía. Pasamos toda la noche en un gran ajetreo, estivando cada cosa en su sitio, y con lanchas que llegaban llenas de amigos del Squire, el señor Blandy y otros tales, que venían a desearle buen viaje y feliz regreso. Nunca tuve en el Almirante Benbow noche tan atareada, y no podía tenerme de fatiga cuando, poco antes del amanecer, el contramaestre tocó el silbato, y la tripulación empezó a acudir a las barras del cabrestante. Aunque me hubiera sentido doblemente cansado, no habría abandonado nunca la cubierta. Todo era tan nuevo e interesante para mí. Las breves órdenes, las notas agudas del silbato, los marineros que corrían a sus puestos a la luz de las linternas del barco. «Anda, Barbacoa, cántanos una canción», gritó una voz. «La de siempre», gritó otro. «Bien, bien, compañeros», dijo John el Largo, que estaba allí al lado, con la muleta bajo el brazo, y enseguida empezó a cantar la tonada y la letra que me eran tan conocidas. 15 hombres en el cofre del muerto, y toda la tripulación coreó «Yo ho ho» y una botella de ron, y al tercer ho, las barras comenzaron a voltear con brío. Aquel momento de gran emoción me recordó al instante al viejo Almirante Benbow, y me parecía oír la voz del capitán entremezclada con las del coro. Pero pronto el áncora pudo zafarse, y en un instante colgaba de la proa goteando agua y cieno. Las velas comenzaron a tomar viento, y la tierra y los barcos a desfilar a uno y otro lado. Y antes de que pudiera echarme a gozar de una hora de sueño, la Hispaniola había empezado ya su viaje a la Isla del Tesoro. No voy a relatar todos los acontecimientos de la travesía. Fue un conjunto feliz. La goleta demostró ser un buen barco. Los tripulantes, marineros competentes. El capitán, muy versado en su oficio. Pero antes de que llegáramos al término de nuestro viaje, ocurrieron 2 o 3 cosas que deben mencionarse. El señor Arrow, en primer lugar, resultó peor aún de lo que el capitán se temía. No tenía autoridad alguna entre los tripulantes, y esos hacían con él lo que les venía en gana. Pero no era eso ni mucho menos lo peor, pues al cabo de 2 o 3 días de zarpar, comenzó a aparecer sobre cubierta, con ojos vidriosos, mejillas encendidas, lengua estropajosa y otras claras señales de embriaguez. Una y otra vez se le ordenó que se retirara bochornosamente a la cámara. A veces se caía y se causaba heridas. Otras se pasaba todo el día tumbado en su litera, junto a la escotilla. Y en raras ocasiones, y durante 1 o 2 días, estaba casi despabilado y atendía sus obligaciones, aunque jamás como debiera. Entretanto, no había manera de averiguar dónde se procuraba la bebida. Aquel era el gran misterio del barco. Por mucho que lo vigiláramos, no lográbamos dar con la explicación, y cuando se lo preguntábamos cara a cara, se limitaba a reír si estaba borracho, y si andaba sobrio, negaba solemnemente que hubiese bebido más que agua. No solo era inútil como oficial, y ejercía una mala influencia sobre la tripulación, sino que era evidente que, a aquel paso, pronto acabaría por matarse. Y por eso nadie se sorprendió mucho, ni se apenó tampoco, cuando una noche muy oscura en que había marejada, desapareció de pronto y no se le volvió a ver jamás. «Por la borda», dijo el capitán. «Bien, señores, eso nos evita tener que ponerle en el cepo». Nos habíamos quedado sin piloto, y era necesario, por supuesto, ascender a uno de los tripulantes. El contramaestre Job Anderson era el más indicado de los de a bordo,
y aunque conservando ese título, sirvió en cierto modo como segundo. El señor Trelawney había navegado mucho, y sus conocimientos fueron de gran utilidad, pues a menudo se encargaba de realizar una guardia en tiempo tranquilo. Y el timonel, Israel Hands, era un marinero veterano, cuidadoso, agudo y de mucha experiencia, en quien se podía confiar en cualquier dificultad. Era el amigo de confianza de John Silver, con lo que su nombre me lleva a hablar del cocinero del barco, Barbacoa, como los marineros lo llamaban. A bordo llevaba la muleta colgada del cuello por un cordel para tener más libres las manos. Era cosa de verle apoyar el regatón contra un mamparo y apuntalándose con ella y moviéndose al compás del barco, atender a sus guisos como pudiera hacerlo cualquier otro en tierra firme. Y aún más chocante era verlo cruzar la cubierta en los más recios temporales. Había hecho colgar unos cabos para ayudarse a atravesar las zonas más despejadas. Los pendientes de John los llamaban. Y haciéndose a ellos, iba de un lugar a otro, unas veces apoyado en la muleta y otras colgándola de la cuerda, con la misma presteza que otros con 2 piernas cabales. Sin embargo, algunos que habían navegado con él se condolían de verlo en aquel estado. Ese Barbacoa no es un hombre cualquiera, me decía el timonel. Fue a muy buenas escuelas en su mocedad y sabe hablar como un libro cuando quiere. Y en cuanto a valentía, un león no es nada al lado de John el Largo. Yo lo he visto pelear contra 4 y aporrearles las cabezas unas contra otras, y eso que él estaba desarmado. Toda la tripulación lo respetaba y hasta lo obedecía. Tenía una maña especial para hablar a cada uno y para prestar a todos algún particular servicio. Para mí era de una incansable bondad, y siempre se alegraba de verme por la cocina, que cuidaba de tener limpia como una patena, con los cacharros colgados y bruñidos, y en un rincón, el oro en su jaula. «Ven por aquí, Hawkins», me decía. «Ven a echar una parrafada con John. A nadie veo aquí con más gusto que a ti, hijo. Siéntate y oye las novedades. Aquí está el Capitán Flint». Al oro lo llamó Capitán Flint por el famoso bucanero. «Aquí está el Capitán Flint, augurando buenos resultados para nuestro viaje. ¿No es verdad, capitán?» Y el oro comenzaba a decir muy deprisa: «Piezas de a 8, piezas de a 8, piezas de a 8», hasta que temía uno que se atosigase, y John le echaba un pañuelo por encima de la jaula. «Ese pájaro tiene al menos 200 años, Hawkins. La mayoría viven eternamente. Y si alguien ha visto más crímenes y horrores, sería el demonio en persona. Ha navegado con England, el gran capitán England, el pirata. Ha estado en Madagascar, y en Malabar, y Surinam, y Providence, y Portobelo. Estuvo cuando sacaron a flote los galeones de la Plata. Allí es donde aprendió a decir piezas de a 8, y no es de extrañar. 350,000 había, Hawkins. Estuvo en el abordaje del Viceroy of the Indies, en la costa de Goa. Vaya si estuvo. Y si uno lo mira, parece una inocente criatura. La pólvora que llegaste a oler, ¿ah, capitán? ¡Atención a sus puestos! Ah, de verdad que es una alhaja, decía el cocinero, dándole terrones de azúcar que llevaba en el bolsillo. Y entonces el oro picoteaba los barrotes de la jaula y empezaba a lanzar juramentos sin tino, haciendo pasar su inocencia por maldad. Ya ves que no se puede tocar la pez sin untarse. Aquí está este pobre pájaro mío, inocente, blasfemando como un desalmado y sin saber lo que hace. Puedes estar seguro. Lo mismo juraría, pongo por caso, delante de un capellán. Y John se llevaba la mano al pelo con un ademán solemne que le era habitual y que me hacía pensar que ese marino era el mejor de los hombres. Entretanto, las relaciones entre el Squire y el capitán Smollett seguían un tanto tirantes. El Squire no se andaba con disimulos, despreciaba al capitán.
Este, por su parte, no hablaba nunca a no ser que le preguntaran. Y entonces la respuesta era firme, corta y seca, sin malgastar palabra. Confesaba, si se le ponía entre la espada y la pared, que al parecer se había equivocado en cuanto a la tripulación, que algunos de ellos eran tan diligentes como él deseaba, y que todos se habían portado bastante bien. En cuanto al barco, se había encaprichado con él. Se ciña al viento, una cuarta más de lo que uno podría exigir a su propia mujer. Pero lo que digo es que aún no estamos de vuelta y que no me gusta este viaje. El Squire, al oírlo, volvía la espalda y empezaba a pasear por la cubierta con aire enfurruñado. Solo una palabra más, decía, y exploto. Sufrimos algunos temporales que no hicieron sino poner a prueba las buenas cualidades de la Hispaniola. Todos a bordo parecían muy contentos, y a fe que debieran haber sido muy difíciles de contentar, para no estar satisfechos, pues creo que nunca hubo una dotación de barco tan mimada desde que Noé se hizo a la mar. A la menor excusa se duplicaba la ración de grog. Cada 2 por 3 había pudín, como por ejemplo, cuando el Squire oía que era el santo de alguno. Y siempre había un barril de manzanas destapado en mitad del combés para quien tuviese ganas. No he visto jamás que tal acción traiga buenas consecuencias, dijo el capitán al Dr. Livesey. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Esa es mi opinión. Pero sí trajo consecuencias buenas aquel barril de manzanas, como les voy a contar, ya que a no ser por él, no habríamos tenido ningún indicio de peligro y todos podríamos haber perecido víctimas de la traición. Esto fue lo que ocurrió. Habíamos alcanzado los vientos alisios para buscar a aquellos que habían de llevarnos a la isla al término de nuestro viaje. No me es permitido ser más explícito. Y navegábamos derechos hacia ella, con los vigías muy atentos noche y día. Aquel debía de ser, según el cómputo más largo, el último de nuestra navegación. Durante la noche, y a más tardar antes del mediodía siguiente, debíamos estar a la vista de la isla del tesoro. Llevábamos rumbo sur-suroeste, con una brisa firme de popa y el mar tranquilo. La Hispaniola se balanceaba compasadamente y de cuando en cuando hundía el bauprés en el agua, levantando surtidores de espuma. Todo iba bien de las cofas a la quilla y todo el mundo del mejor humor, pues estábamos ya tan cercanos al fin de esta primera parte de nuestra aventura. Y sucedió que a poco de ponerse el sol, cuando ya había cesado todo trabajo y yo me encaminaba hacia mi litera, de pronto me dieron ganas de comerme una manzana. Entonces subí corriendo a cubierta. La guardia estaba toda delante, tratando de descubrir la isla. El timonel observaba el aparejo, silbando una tonada por lo bajo. Y ese era el único sonido que se oía, excepto el golpear del agua bajo la proa y a lo largo de los costados del buque. Me metí en el barril y vi que apenas habían dejado manzanas. Sentado allí en la oscuridad, entre el rumor del agua y el balanceo de la nave, o me había quedado dormido, o estaba a punto de hacerlo, cuando una persona de gran peso se sentó con cierto estrépito allí cerca. Hizo oscilar el barril al apoyar en él la espalda, y ya me disponía a saltar fuera, cuando el hombre comenzó a hablar. Era la voz de Silver, y apenas había oído una docena de palabras, cuando ni por todo el oro del mundo me hubiera dejado ver. Me quedé allí, estremecido, escuchando en un paroxismo de temor y curiosidad aquellas palabras que me habían hecho comprender que las vidas de todos los hombres honrados que había a bordo solo dependían de mí. Capítulo 11. Lo que oí en el barril de manzanas. No, yo no.
decía Silver. Flint era el capitán. Yo era contramaestre, con mi pata de palo. La misma andanada que me dejó sin pierna le apagó al buen Pew los faroles. Fue un maestro cirujano el que me la amputó, universitario y todo, con muchos latines y lo que hiciera falta. Pero lo ahorcaron como un perro y lo dejaron secándose al sol, como a todos los demás, en Corso Castle. Fue la gente de Roberts y todo les vino de mudarle los nombres a sus barcos, ponerles Royal Fortune y cosas así. Porque como a un barco se lo bautiza, así hay que dejarlo seguir, digo yo. Así se hizo con el Cassandra, que a todos nos devolvió a salvos a nuestras casas desde Malabar, después de que England tomó el Viceroy of the Indies. Así se hizo con el viejo Walrus, el barco de Flint, al que he visto yo todo empapado de sangre y a punto de hundirse con el peso del oro. ¡Ah!, exclamó otra voz, la del marinero más joven de a bordo, con evidente admiración. Nadie como él, nadie como Flint. Davis era también todo un hombre, según dicen. Yo nunca navegué con él. Primero con England, después con Flint. Esa es mi historia. Y ahora aquí por mi cuenta, como quien dice. Con England ahorré 900 libras y con Flint 2000. No está mal para un simple marinero. Todo bien seguro en el banco. No es el ganar, sino el ahorrar lo que luce. Y a eso tienes que atender. ¿Qué es ahora de la gente de England? No lo sé. ¿Y de la de Flint? Pues aquí están a bordo la mayor parte, y contentos de que les llenen el estómago, que andaban hasta ahora pidiendo limosna muchos de ellos. El viejo Pew, el que había perdido la vista, se gastó sin pizca de vergüenza 1,200 libras en un año, como un lord del parlamento. ¿Y qué ha sido de él? Bien, ya está muerto, y bajo las escotillas. Pero en los últimos 2 años, el pobre hombre andaba muriéndose de hambre. Pedía limosna y robaba, y rebanaba pescuezos, y se moría de hambre. ¡Por todos los diablos! Entonces no sirve de mucho después de todo, dijo el marinero joven. No sirve de mucho a los tontos, puedes estar seguro. Ni eso ni nada. Pero óyeme, eres joven, es verdad, pero más listo que el hambre. Lo vi en cuanto te puse la vista encima, y voy a hablarte como a un hombre. Podrán imaginar lo que sentí al oír a aquel abominable y empedernido bribón dirigir a otro las mismas frases de adulación que había empleado conmigo. A poder ser, lo hubiera matado a través del barril. Entretanto, siguió su conversación muy ajeno de que estaba siendo escuchado. Lo que pasa con los caballeros de fortuna es esto. Llevan una vida dura y con riesgo de ser ahorcados. Pero comen y beben como gallos de pelea, y cuando terminan un viaje, se encuentran con cientos de libras esterlinas en los bolsillos en vez de cientos de peniques. Luego la mayor parte se va en ron y en fracachelas y a la mar otra vez, sin más que la camisa puesta. No es esa la derrota que yo sigo. Lo pongo todo en un lugar seguro, un poco aquí, un poco por allá, y nunca mucho en ninguna parte para no levantar sospechas. Tengo ahora 50 años, fíjate bien, y en cuanto vuelva de este viaje, vida seria y honesta. Ya era hora, dirás. Sí, pero entre tanto me he dado buena vida. Nunca me negué ningún capricho. He dormido en cama suave y he comido siempre de lo mejor, menos cuando andaba en la mar. ¿Y cómo empecé? De marinero, como ustedes. Bien, pero todo aquel dinero se ha quedado sin nada, ¿no es eso? No va a atreverse, después de esto, a asomar la jeta por Bristol. Vamos, ¿dónde supondrás tú que lo tenía? En Bristol, en bancos y sitios así. Estaba cuando levamos anclas.
Pero para estas horas ya lo tiene todo en su poder mi vieja. Y el catalejo está vendido con todas sus pertenencias y utensilios. Y la vieja se ha ido para reunirse conmigo. A ti te diría dónde, porque te tengo confianza. Pero no quiero que entre compañeros haya envidias. ¿Y puede confiar en su mujer? Los caballeros de fortuna mayormente se fían pocos unos de otros, y razón tienen para ello. Puedes estar seguro. Pero a mí me ocurre una cosa. Cuando un compañero, quiero decir uno que me conozca, corta la amarra y me deja plantado, no dura mucho en este mundo con el viejo John. Habían quienes tenían miedo a Pew y algunos que tenían miedo a Flint. Pero el mismo Flint me tenía miedo a mí. Me temía y lo confesaba sin vergüenza. Era la gente más fiera y borrascosa que estuvo nunca a flote, la tripulación de Flint. El demonio mismo se hubiera cobardado de salir con ellos a la mar. Pues bien, voy a decirte una cosa. No soy hombre al que le guste fanfarronear. Ya ves que ya no yo soy con el trato. Pero cuando era contramaestre, nadie podía llamar corderos a los bucaneros curtidos de Flint. En el barco del viejo John, puedes sentirte bien seguro. Bueno, pues lo que yo digo es que la cosa no me gustaba ni pizca hasta esta charla con usted, John. Pero ahora iba esa mano y cuente conmigo. Eres un chico valiente y avispado además, replicó Silver, sacudiéndole la mano con tal fuerza que el barril también tembló. Y mejor estampa para un caballero de fortuna no la han visto mis ojos. Para entonces ya había empezado a comprender el sentido de sus términos. Por caballero de fortuna, entendían ni más ni menos que un vulgar pirata, y la corta escena que acababa de sorprender era el último acto de la corrupción de uno de los marineros honrados. ¿Acaso el último que quedaba a bordo? Pero acerca de este último punto, pronto iba a tranquilizarme, porque Silver dio un ligero silbido y un tercer personaje se acercó y se sentó con ellos. Dick está con nosotros. Lo sabía, respondió la voz del timonel, Israel Hans. El chico no es idiota. Dio vueltas en la boca al tabaco y escupió. Tú, mira, lo que yo quiero saber, Barbacoa, es esto. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando que se nos traiga de aquí para allá como a bote de aprovisionamiento? Estoy del capitán Smollett hasta la coronilla. Bastante me ha fastidiado ya. ¡Mal rayo lo parta! Quiero instalarme en aquella cámara, sí señor. Quiero comerme sus conservas y beberme su vino y todo lo demás. Israel, no tienes mucha cabeza. Nunca la has tenido. Pero me figuro que sí tienes buen oído. Por lo menos, tienes las orejas de buen tamaño. Y lo que digo es esto. Vas a quedarte en el castillo de proa y vas a trabajar duro. Y vas a hablar bien y no vas a emborracharte hasta que yo lo diga. Puedes estar seguro, hijo. Bueno, no digo que tú no tengas razón. Lo que yo digo es... ¿Cuándo? Es lo que yo digo. ¿Cuándo? ¡Maldita sea! Bien, pues si quieres saberlo, te lo voy a decir. Lo más tarde que pueda, eso es cuando. Tenemos un marinero de primera, el capitán Smollett, que navega el bendito barco para nosotros. Tenemos al Squire y al doctor con un mapa. Y no sé a dónde lo tienen. ¿Lo sabes tú? Tampoco. Bueno, pues lo que pretendo es que este Squire y este doctor encuentren el dinero para nosotros y nos ayuden a ponerla a bordo, maldición. Y entonces veremos. Si yo estuviera seguro de ustedes, malas bestias, haría que el capitán Smollett llevara el barco hasta la mitad del camino de vuelta antes de dar el golpe. Bueno, pero aquí me parece que todos somos marinos, dijo el joven Dick. Aquí todos somos marineros, querrás decir. Nosotros podemos seguir una derrota, pero ¿quién va a marcarla? En eso es donde todos ustedes, caballeros de fortuna, no se ponen nunca de acuerdo.
Si se hiciera mi voluntad, haría que el capitán Smollett nos trajese de vuelta hasta los vientos alisios, por lo menos. Entonces no tendríamos lo de los cálculos mal hechos y una cucharada de agua por día. Pero ya sé de qué pie cojean. Acabaré con ellos en la isla, tan pronto como el botín esté a bordo, y será una verdadera lástima. Y es que nunca están felices si no se emborrachan, así reviente. Me da asco navegar con gente como ustedes. Calma, Largo, calma. ¿Quién dice algo para que te enfades? Maldición, ¿cuántos navíos te figuras que he visto yo apresar? ¿Y cuántos mozos de provecho puestos a curar al sol en la dársena de las ejecuciones? Y todo por esta condenada prisa, y prisa, y prisa. ¿Nos hacen cargo? Tengo visto mucho. Nada más que no con apartarnos de nuestro rumbo y ceñirnos una cuarta a Barbolento, podrán andar todos en coche, sí señor. Pero ustedes, los conozco demasiado. Lo primero, a atracarse de ron, y después, a la horca. Todo el mundo sabía que eras como un capellán, John, pero había otros que podían arreglársela y llevar el timón también como tú. Lo que pasa es que les gustaba un poco de alegría y diversión. No eran tan estirados y secos, no, se regodeaban y aprovechaban la ocasión como joviales compañeros. ¿De veras? Y dime, ¿dónde están ahora? Uno de esos era Pugh y murió en la miseria. Flint era otro y murió del ron en Savannah. Ah, aquella sí era una tripulación divertida. ¿Solo qué? ¿Dónde están ahora? ¿Y cuando los tengamos trincados, qué vamos a hacer con ellos? Así me gustan a mí los hombres, exclamó el cocinero admirado. Eso es lo que yo llamo ir al grano. Bien, ¿y qué harías tú? ¿Dejarlos en tierra y abandonarlos? Eso es lo que hubiera hecho England. ¿O abrirlos en canal como a un puerco? Eso es lo que hubiera hecho Flint o Billy Bones. Billy Bones era el hombre para estos casos, dijo Israel. Los muertos no hablan, decía. También él ya está muerto. Ahora ya sabe de qué va eso. Y si hubo un hombre duro de entrañas que llegara a puerto, ese fue Billy. Tienes razón. Duro y dispuesto para todo. Pero fíjate en esto. Yo soy un hombre blando, completamente a lo caballero, como tú dices. Pero esta vez la cosa es seria. El deber es el deber, compañeros. Yo voto por la muerte. Cuando esté en el Parlamento y me pasee en coche, no quiero que aparezca ninguno de estos picapleitos de camarote como demonio entre frailes. Esperar es lo que yo digo, pero cuando llegue el momento, duro con ellos. John, eres todo un hombre. Ya lo dirás cuando lo veas. Solo pido una cosa. Que me den a Trelawney. Le voy a arrancar esa cabeza de cerdo que tiene con estas manos. Dick, añadió Silver, cambiando de tono. Anda, levántate como un buen joven y alárgame una manzana para refrescarme el gaznate. Imaginen mi espanto. De no faltarme las fuerzas, habría saltado fuera, arriesgándolo todo en la fuga. Pero el corazón y todos los miembros me fallaron. Oí a Dick que empezaba a incorporarse, y al hacerlo, alguien al parecer lo detuvo. Y la voz de Hans dijo: «Deja, no te pongas ahora a comer esa porquería. Mejor un trago de ron». Dick, tengo confianza en ti. Tengo puesta una señal en el barril. Anda con cuidado. Toma la llave, llenas un casillo y me lo traes. Aterrado como estaba, no pude menos de pensar que así debía de ser como el señor Arrow se procuraba la bebida que acabó con él. Dick tardó poco en volver, y mientras duró su ausencia, Israel habló al oído al cocinero. Tan solo pude captar algunas palabras, y sin embargo me enteré de cosas importantes, porque además de retazos sueltos que insistían sobre lo mismo, oí esta frase entera: «Nadie más quiere unirse a nosotros». O sea, que todavía quedaban hombres fieles a bordo.
Cuando regresó Dick, cada uno de los tres fue tomando el casillo, y bebió y brindó el uno por la buena suerte, otro va a la salud del viejo Flint, y el propio Silver, medio canturreando, va por nosotros y a aguantar marea, que nos espera un buen premio y una buena recompensa. En aquel momento percibí como una luminosidad a mi alrededor, dentro del barril, y mirando hacia arriba, vi que había salido la luna y plateaba la cola del palo de mesana y llenaba de blanco resplandor la cóncava lona de la cangreja del trinquete. Y casi en el mismo instante, la voz del vigía gritó: «¡Tierra a la vista!». Capítulo 12. Consejo de guerra. Pasos precipitados cubrieron la cubierta. Oí el tropel de la gente que subía presurosa de la cámara y del rancho de la marinería, y deslizándome en un instante fuera del barril, me agazapé bajo la cangreja del trinquete, di un rodeo hacia la popa, y volví a aparecer sobre la cubierta despejada a tiempo para reunirme con Hunter y el Dr. Livesey, que corrían hacia la armura de Barlovento. Allí estaba ya todo el mundo. Un banco de niebla se había levantado en cuanto apareció la luna. Allá, a lo lejos, al suroeste de nosotros, vimos dos colinas bajas, a un par de millas una de otra, y alzándose por detrás de una de ellas, otra tercera y más alta, cuya cima aún estaba envuelta en la densa niebla. Las tres parecían escarpadas y de forma cónica. Todo eso lo vi casi en sueños, pues aún no me había repuesto del horrible pavor que sentía un minuto antes. Oí la voz del capitán que daba órdenes. La Hispaniola se ciñó un par de cuartas más al viento. Seguíamos ahora un derrotero que bordeaba la isla por el este. «Vamos a ver, muchachos», dijo el capitán cuando se terminó la maniobra. «¿Alguno de ustedes ha estado antes en esa tierra?» «Yo, señor», dijo Silver. «Una vez he estado aguada aquí con un bajel mercante del que era cocinero». «El fondeadero está al sur, detrás de un islote, ¿no es eso?», preguntó el capitán. «Sí, señor. La isla del esqueleto la llaman. Antiguamente fue refugio de piratas, y un marinero que llevábamos a bordo sabía todos los nombres de estos lugares. Aquella colina hacia el norte la llaman el Trinquete. Después hay tres hacia el sur, señor: Trinquete, Mayor y Mesana. Pero la más alta, aquella con la nube grande encima, la suelen llamar el Catalejo, por el vigía que allí ponían mientras estaban en la ensenada limpiando los barcos, porque era allí donde los limpiaban, con perdón de usted». «Tengo aquí un mapa. Mira a ver si es el mismo sitio». Los ojos de Silver relampaguearon al tomar el mapa, pero por lo nuevo que parecía el papel, comprendí que se iba a llevar un chasco. No era aquel el mapa que habíamos hallado en el cofre de Billy Bones, sino una buena copia, completa en todos sus detalles, nombres, alturas y calados, con la sola excepción de las cruces rojas y de las notas escritas. Amargo como debió de ser su desengaño, Silver tuvo la fuerza de voluntad de disimularlo. «Sí, señor, este es el sitio, no hay duda, y muy bien dibujado que está. Me pregunto quién lo habrá hecho. Los piratas eran demasiado ignorantes, creo yo. Sí, aquí está. Fondeadero del Capitán Kidd. Justo el nombre que le daba mi compañero. Por aquí hay una corriente muy fuerte que va por el sur y luego sigue hacia el norte por la costa occidental. Razón he tenido, señor, de ceñirse al viento y alejarse de la isla. Por lo menos, si lo que quería era entrar en ella para carenar, porque no hay mejor paraje para ello que estas aguas». «Gracias, amigo. Ya le pediré más adelante que nos eche una mano»,
Puede usted irse. Me dejó en suspenso la frescura con la que John confesaba su conocimiento de la isla, y reconozco que tuve mi poco de miedo cuando lo vi acercarse a mí. Claro que él no sabía que yo había asistido a su reunión desde el barril de manzanas, pero había cobrado para entonces tal horror de su crueldad, de su doblez y de su poder, que apenas pude disimular un estremecimiento cuando me puso la mano en el hombro. Vaya a un sitio bonito esta isla, un lugar precioso para que un joven baje a tierra. Te podrás bañar, trepar a los árboles y cazar cabras, te lo aseguro. Subirte a aquellos montes como si tú también fueras una cabra. Ah, me hace sentir joven de nuevo. Ya se me estaba olvidando mi pata de palo. Cosa buena es ser joven y tener 10 dedos en los pies. De eso puedes estar seguro. Cuando quieras ir a explorar la isla, no tienes más que decírselo al viejo John, y te prepararé un bocado para que te lo lleves. Y dándome una palmada cariñosa en la espalda, se alejó cojeando y bajó a la cocina. El capitán Smollett, el Squire y el doctor Livesey estaban hablando en la toldilla, y aunque no veía el momento de contarles lo sucedido, no me atreví a interrumpirlos bruscamente. Mientras revolvía en mi caletre para encontrar un pretexto aceptable, me llamó el doctor Livesey. Se había dejado la pipa abajo, y como no podía vivir sin fumar, quería que fuera yo a traérsela. Pero en cuanto me acerqué a ellos, lo preciso para hablar sin que otros me oyeran, le dije inmediatamente: «Doctor, tengo que hablar con ustedes. Haga que el capitán y el Squire bajen a la cámara y luego mándeme a llamar con cualquier pretexto. Sé cosas terribles». El doctor se alteró un tanto, pero al instante se dominó. «Muchas gracias, Jim», dijo en voz alta. «Eso era lo que quería saber», como si me hubiera hecho una pregunta. Y con eso dio media vuelta y se reunió con los otros dos. Hablaron un momento, y aunque ninguno de ellos dio señal de alarma, ni alzó la voz, ni hizo la menor demostración, no había duda de que el doctor Livesey les había comunicado mi petición, pues enseguida vi al capitán que daba una orden a Job Anderson, y el silbato convocó a toda la tripulación a cubierta. «Muchachos», dijo el capitán, «tengo algo que decirles. La tierra que está a la vista es el punto de nuestro destino. El señor Trelawney, que es un caballero muy generoso, como todos sabemos, acaba de hacerme algunas preguntas, y he podido contestarle que todos a bordo han cumplido con su deber, del primero al último, y como yo no hubiera podido desear mejor. Pues bien, él, el doctor y yo, vamos a bajar a la cámara para brindar por su salud y suerte, y a ustedes van a servirles grog para que beban a la nuestra. Creo que es una gentileza por su parte. Y si piensan lo mismo que yo, van a dar 3 hurras por el caballero que la hace». Siguieron inmediatamente 3 hurras, como era de esperar, pero sonaron tan vibrantes y entusiastas que confieso que se me hacía difícil creer que aquellos mismos hombres estuviesen conspirando contra nuestras vidas. «¡Un hurra más por el capitán Smollett!», dijo Silver cuando el primero se calmó. Y este otro también fue dado con toda el alma. No se había apagado aún el eco de su voz cuando bajaron los 3 hombres a la cámara, y poco después enviaron a decir que se requería la presencia de Hawkins. Los encontré sentados en torno a la mesa, con una botella de vino español y unas pasas, y el doctor fumando con la peluca sobre las rodillas, señal en él de agitación. La ventana de popa estaba abierta, porque era una noche calurosa, y se veía cabrillear la luna en la estela que dejaba el barco. «Vamos, Hawkins», dijo el Squire. «Tú tienes algo importante que decir. Habla». Hice lo que se me pedía, y en tan pocas palabras como pude, relaté la conversación de Silver. Nadie me interrumpió,
Los tres permanecieron inmóviles y tuvieron los ojos fijos en mí, de principio a fin. «Jim», dijo el doctor Livesey, «siéntate». Me hicieron sentar a la mesa junto a ellos. Me escanciaron un vaso de vino y me llenaron las manos de pasas. Y uno tras otro, y cada uno haciéndome una reverencia, bebieron a mi salud en señal de agradecimiento por mi suerte y valentía. «Y ahora, capitán», dijo el Squire, «usted tenía razón y yo estaba equivocado. Confieso que soy un asno y espero sus órdenes». «No más asno que yo, señor mío», contestó el capitán. «Nunca he oído de una tripulación que fuera a amotinarse y que no diera antes señales de ello, de modo que cualquiera que tuviese ojos en la cara pudiese ver el mal y tomar sus medidas. Pero esa tripulación ha podido conmigo». «Capitán», dijo el doctor, «con su permiso, eso es obra de Silver, un hombre muy notable. Tendría un aspecto más notable colgado de un mástil, pero esto es hablar por hablar y no conduce a nada. Creo que tenemos 3 o 4 posibilidades, y con la venia del señor Trelawney voy a comentarlas». «Usted, señor, es el capitán. A usted le toca hablar», dijo el señor Trelawney generosamente. «Lo primero es que hay que seguir adelante, porque no podemos retroceder. Si se diese orden de volver, se rebelarían en el acto. Lo segundo es que tenemos tiempo por delante, por lo menos hasta que se encuentre ese tesoro. Lo tercero es que hay todavía marineros fieles. Ahora bien, señores, más tarde o más temprano tenemos que actuar, y lo que yo propongo es tomar la ocasión por los pelos, como suele decirse, y empezar a golpe un buen día, cuando menos se lo esperen. Supongo, señor Trelawney, que podemos contar con sus criados». «Como conmigo mismo». 3, dijo el capitán echando cuentas, «que con nosotros hacen 7, contando aquí a Hawkins. Y ahora, ¿quiénes son los marineros leales?» «Probablemente los que buscó el propio Trelawney», dijo el doctor, «los que contrató antes de dar con Silver». «No, Hans era uno de los míos». «Yo creía poder confiar en Hans». «Y pensar que todos son ingleses. ¡Ja! Me dan ganas de hacer volar el barco». «Bien, señores, no es mucho lo que pueden decir. Tenemos que mantenernos al pairo y andar muy atentos. Ya sé que resulta difícil. Sería más agradable enfrentarnos ya con ellos, pero no hay otro remedio hasta que sepamos con quiénes podemos contar. Al pairo y a esperar al viento. Esa es mi opinión. Aquí Jim puede ayudarlo más que nadie. Los marineros no desconfían de él, y es un muchacho avispado». «Hawkins, tengo en ti una fe sin límites», añadió el Squire. Empecé a sentirme un tanto anonadado, porque me sentía totalmente indefenso. Y sin embargo, por una rara serie de circunstancias, fue en verdad por mí por donde vino la salvación de todos. Entretanto, y dijérase lo que se dijera, sabíamos que solo podíamos confiar en 7 de los 26, y de esos 7, uno era un niño, de modo que los adultos de nuestra facción eran 6, contra los 19 del bando contrario.